Señor, buenos días. Ahora sí, a Pilar. Como decimos aquí en el argot popular del Caribe. Gloria al Señor. Bien, vamos a pasar directamente a la palabra del Señor. Libro de los Salmos. Salmo 18. Y bueno, vamos a contar con la ayuda electrónica para ver. No hay luz, pero aquí hay luz en esta. Salmo 18. Quiero leer unos versículos. Vamos a colocarlo como hasta el. Porque es que el estudio es grande y todo, pero vamos a ser breve a lo que el Señor quiere hablar en esta mañana. Salmo capítulo 18, versículo 1. Vamos a leer, yo les digo en qué momento nos detenemos. Vamos hasta el 7. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos todos listos? Bueno. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Gracias. Este es un salmo donde nosotros, si lo estudiamos todo el salmo, vamos a mirar algunas cosas que podrían ser incongruencias, cosas que de pronto uno puede decir, pero no fue así como sucedieron las cosas. Por eso le digo, tendríamos que leer todo el salmo. Y si miramos el título que trae, por ejemplo, la Reina Valera, dice acción de gracias por la victoria. Y sí, hubo una victoria. Y cuando en la historia de David, por ejemplo, sucedieron cosas como, por ejemplo, que el Señor para socorrerlo cabalgaba sobre un querubín, como dice más adelante el versículo 10, que dice, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Envió tormentas, como aparece en el libro de Josué, capítulo 10, pero no aparece en la experiencia de David, sino él la menciona. Dice, el viento del Señor, dice, abrió su paso, está hablando del Mar Rojo, pero no se registra tal incidente en el caso de David. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasó allí? ¿Por qué David menciona eso si eso no pasó en la vida de él? Él fue librado en otros medios. Por ejemplo, el ataque sorpresivo de los filisteos. Si miramos Primera de Samuel, valdría la pena que lo miráramos. Sé que el tiempo es nuestro enemigo. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 26. Por ejemplo, vamos a mirar este caso. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 26 en adelante dice, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela-Hamma-Lecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadi. Fue librado. ¡Qué raro! ¿Qué pasó allí? David estaba viendo cómo Dios lo libraba. Y habría
muchas otras cosas más que compartir en esta mañana de las experiencias de David. La conciencia impresionable de Saúl. Hablaba de su huida, cuando huyó y se metió allá en la cueva de Adulán. ¿Qué pasó? ¿Qué hubiera pasado si David, las experiencias que tuvo estando en la cautividad, por decirlo de esa manera, estuvo huyendo, estuvo en una cueva? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera tenido las experiencias que adquirió en estas circunstancias? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido esa misma confianza? Pero alguien dijo por aquí, Dios es un Dios de proceso. Dios tiene unos propósitos en la vida de cada uno. Y muchas veces podremos ser criticados, pero es que tú no has tenido la confianza, pero es que tú no has tenido fe, pero es que no. Otra cosa que no vemos aquí es David reprendiendo demonios. Y un día me puse a hacer un sin querer queriendo, analizando la vida de Jesús, la vida de los apóstoles, y toda esta gente pasaban por unos procesos impresionantes y nunca se les veía diciéndole, es que el enemigo me pateó, es que el enemigo me encerró, es que el enemigo me trapió, es que el enemigo me jaló los pelos. Porque todos entendían algo que yo quiero que logremos comprender en esta mañana. Y cuando yo le digo que logremos comprender es porque hoy voy a lograr comprender cosas más de lo que la experiencia con el Señor Dios me ha permitido vivir y comprender y conocerle. Entonces, este aparente contraste entre los términos del Salmo y los de la historia es de hecho lo que él quiere expresar, David. Entonces David reflexionaba sobre el pasado, sobre los juicios de Dios, sobre lo que pasó en el Mar Rojo, cómo libró a su pueblo. Él está haciendo una mención, por eso le decía, parece que no coinciden las cosas que de lo que está mencionando el Salmo. Lo que David está haciendo, y es lo que nosotros debemos estar haciendo, es conocer a Dios, conocer la Escritura, conocer quién es Él, cómo comprenderlo en su infinito amor con nosotros, con su pueblo, porque Él conocía esas experiencias que su pueblo, el pueblo de Dios, había tenido en el pasado. Y David hace mención en este Salmo 18. Palabras todas muy extrañas, que de pronto dice que en el Salmo 18 que dice que cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor. Habla de que por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Eso no pasó en la experiencia de David. Pero en el momento en que está haciendo todo ese contraste, David, reflexionando, menciona todo lo que Dios hizo con su pueblo, lo cual nos está diciendo en esta mañana que David, en la época de él, era un hijo de Dios, era del pueblo de Dios, como lo fue mucho tiempo atrás ese pueblo que fue liberado de las garras de Faraón. Si nos vamos acá y miramos el Nuevo Testamento y analizamos todo como está escrito, siempre en la revelación que el Espíritu Santo daba a los santos hombres de Dios que permitieron plasmar sus letras dirigidos por el Señor en esta Biblia que nosotros tenemos hoy, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso se dice que la palabra no fue traída por hombre, sino inspirada por Dios. Y la confirmación de que Dios la estaba inspirando era que Dios hablaba por medio de su Escritura. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Porque el Espíritu Santo recuerda para poder traer en el mismo día de hoy, cuando nosotros recibimos una instrucción de Dios, está avalada, está respaldada por la palabra de Él. Y en este momento, David está dando testimonio de todo lo que pasó. ¿Dónde tuvo que ir David? Tuvo que huir a la cueva de Adulán, y ahí en la cueva de Adulán, como dice en 1 Samuel 22, creo que es, allí llegan una cantidad de gente, como decimos nosotros, en términos llevados.
perseguido, arruinado, con problemas. Yo que estoy en necesidad, y entonces ahora me llegan unos necesitados, y entonces, como dice la canción, ¿cómo me compongo yo en el día de hoy? Tremendo. Y llega David y empieza a vivir un proceso en las manos de Dios. Lo que le quiero decir es lo siguiente. El amor de Dios debe ser comprendido por nosotros. Yo le voy a leer la palabra en Efesios capítulo 3, versículo 14. Vamos a mirar algo que dentro del mensaje de lo que Dios quiere que quede plasmado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Es algo que no quiero ser como pedante, como fastidioso, pero muchas veces se nos olvida conocer más del amor de Dios y queremos buscar milagros. Queremos buscar que Dios hace milagros. Amén, acabo de ver. Yo soy un milagro de Dios. Ella es un milagro de Dios. Mis hijos, mis nietos, todos llevan marcados. Como la vaca, están marcados así, con un sello de milagros que han pasado en nuestra vida. Entonces yo creo en un Dios de milagros. Y en Efesios capítulo 3, versículo 14, dice la palabra del Señor. Está Pablo orando. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme la riqueza de su gloria, primero, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Y viene un propósito allí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Otro propósito, ¿a fin de qué? De que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los cristianos, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Oiga bien, hay un propósito allí. Varios propósitos que encierran uno solo, en que nosotros podamos conocer toda la dimensión del amor de Dios para con nosotros. De que Dios es un Dios de propósitos. Y cuando habla de propósito, habla de que nosotros estamos incluidos dentro de ese propósito de Dios. Entonces, en primer lugar, lo primero que quiero dejar resaltado es aprender, conocer el amor de Dios, de qué manera de verdad Dios me ama a mí, porque yo tengo que sentirme amado, y cuando yo me siento amado, yo voy a esperar en el que me está amando, y voy a decir, el que me ama de tal manera que dio a su Hijo amado Jesús, para que yo creyendo en Él no me perdiera, mas tuviera vida eterna. Ese es el mayor regalo. El mayor regalo es que Dios me amó a mí primero, no es que nosotros amamos a Dios primero. En esto consiste el amor, dice el apóstol Juan. No en que hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. ¿Y de qué manera, de qué semejante manera me amó Dios? Y Cristo conoció ese propósito. Y si nosotros nos vamos, ¿por qué dice en la dimensión de Cristo? Porque dice la capacidad de comprender el amor de Cristo. ¿Por qué mete a Cristo y no mete el amor de Dios? Porque Cristo era semejanza a nosotros, los hombres, los seres humanos. Y si Cristo como ser humano, como hombre, fue capaz de comprender el amor de Dios, de vivir por el amor de Dios y de morir por el amor de Dios y amor a la humanidad, nosotros también somos capaces de comprender las dimensiones del amor de Cristo para
para que nosotros podamos entender a Dios y conocer que en medio de las cosas que nos está pasando en nuestra vida, cada circunstancia que aparece todos los días en nuestra vida, podamos decir, eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que Dios me ama, y que si Dios me ama, todo lo que está pasando en mi vida obrará para bien conforme al propósito de Dios. ¡Aleluya! Conforme al propósito de Dios. Así que nada tiene que ver el diablo en este asunto. El diablo siempre se va a oponer. El diablo siempre va a estar en el camino de nosotros, tratando de desviarnos de algo que sí le agrada a Dios, y de lo cual Dios es recompensador de eso. Es la confianza que Dios quiere que tengamos en Él, en su palabra. Porque sin confianza en Dios, sin fidelidad a Dios, es imposible agradarlo a Él. Eso es fe. Como dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible. Pero miremos en la esencia, la raíz de la palabra fe. Está ligada con confianza a Dios. Y confianza a Dios y fidelidad a Dios. Esa palabra pistos está relacionada con fe, con confianza, con fidelidad a Dios. Y David aprendió a confiar en el Señor y hablaba. Lo primero, ¿por qué arranqué primero con la palabra amor? Usted vio el Salmo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. La primera palabra que sale en esa expresión de haber sido librado de la victoria es declarar con un cántico, con un salmo: te amo, oh Jehová. Ese te amo, eso no implica un sentimiento, eso no implica una emoción. Eso implica de que David tenía, como dice la palabra, como dijo Pablo en la oración que hacía en Efesios 3, para que cimentados y arraigados en amor. Entonces lo que primero tenemos que ahondar en nuestras vidas es ir a conocer a Dios en medio de las dificultades y en medio de las circunstancias, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Así que venga lo que venga, aquí no hay diablo que se oponga, porque una de las cosas de la que le teme el diablo es un cristiano que lo resiste con la fe, como dice en Primera de Pedro, al cual resistid con la fe, teniendo en cuenta que los padecimientos que tú tienes se están presentando en todos los santos en todo el mundo. Todos vamos a padecer. Jesús dijo eso. En el mundo tendréis aflicción. ¿Y sabes lo que es la palabra aflicción? La palabra aflicción de tripsis significa dar sentido de un lagar lleno de uva. Y así es que machucaban las uvas para sacarle el jugo. Y la connotación que tiene esa palabra es como si Jesús está diciendo: en el mundo van a ser machucados, van a ser pisoteados, le van a sacar el jugo, pero confiad porque ya yo he vencido. ¡Aleluya! Entonces, como una segunda parte, todo lo que se escribió, hermanos, todo lo que se escribió, por nosotros lo hizo, por nosotros lo escribió. O sea que nosotros hacemos parte. Cuando la Biblia dice que somos parte del libro de la vida, esa vida involucra todo lo que es la vida. Nosotras a veces creemos cuando nos dice vida y vida en abundancia. Ay sí, calles de oro, mar de cristal. Pero para conseguir un gramito de oro hay que sudarla. En la promesa de Dios dijo: trabajará con tu frente, hay que luchar la comida. Pero qué bueno es saber que esa vida y vida en abundancia Dios la ha prometido. Pero ¿cuándo disfruta uno más? Cuando le sirven a uno un plato de comida, o cuando uno lo aprende a preparar y lo cocina y le queda bien sabroso y uno dice: wow, siente uno con mayor satisfacción, ¿verdad? Wow, cómete esta comida, le hice yo, quedó deliciosa, come. Así queda un arroz que parece un masacote, pero para mí es sabroso haberlo hecho.
No, pues yo hablo de mi experiencia. Así pasó una vez, la primera arroz que yo hice fue así. Y algunos me decían, sabroso, pastor, quedó sabroso. Sí, gracias. Todo lo que se escribió por nosotros se escribió. Entonces Dios quiere que en medio de las circunstancias personales, porque yo lo que estoy haciendo es un resumen aquí de lo que pasó en la vida de David, que David no escribió por escribir, él escribió porque había vivido unas experiencias, aprendió a vivir unas experiencias, aprendió a depender más de Dios, aprendió a perdonar. Usted sabe lo que es que David haya entrado en la cueva y entró a cubrir sus pies. Y cubrir sus pies e ir a hacer una necesidad fisiológica, era lo que estaba haciendo David. Además que David ya metió en la cueva, además de tener que aguantarse, ya usted sabe, el olorcito de Saúl. Él tenía que cortar y tal, y decirle a Saúl, y Saúl verse que David no era lo que estaban diciendo. Él era el que quería matarlo, pero David no, tenía un corazón perdonador. Y así, y aún un día que estaban durmiendo por allá, y allá está Saúl, y se vio y entró, y con el otro, y el amigo de él que iba con él le dijo, ya no tenemos de papaya. Bueno, la Biblia no dice así. Bien lindo. Y Saúl estaba durmiendo con su lanza clavada ahí al lado y todo. Y él le dijo, no lo hagas. No voy a tocar al ungido. Dejemos que sea Dios el que lo haga. Nosotros no pondremos la mano con él, pero sí vamos a hacer algo para que él sepa que estuvimos aquí. Y se llevaron la lanza, y se llevaron la cantimplora, el termo, el iglú, se lo llevaron para allá. Y después de quién es esto y tal, para que se dieran cuenta de que él había estado ahí. Pero ¿sabe qué pasó ahí? Cuando uno lee esa historia, Dios puso profundo sueño en todas las personas que estaban allí. O sea, Dios estuvo presente todo el tiempo en los escenarios donde David estuvo en dificultades. ¿Y qué es lo que te quiero decir? La historia tuya está escrita en el libro de Dios. Todo lo que te está pasando hace parte del plan de Dios, porque Dios tiene un propósito en tu vida y Él lo va a cumplir. Lo que tenemos que hacer es conocer de ese amor tan grande y poder vivir esas experiencias y esperar en Él. Alma mía, bendice a Jehová todo el tiempo. Aleluya. Entonces, lo conocemos a Él. No es conocimiento intelectual, sino personal, íntimo. No, que yo conozco a Dios. ¿Cómo lo conoce? No, que hizo maravillas, que echó en el mar al ejército del faraón. Sí, eso es conocimiento intelectual. Pero qué bueno que nosotros podamos decir, yo estaba siendo perseguido. Yo tengo experiencia y no las puedo contar todas aquí. Pero usted sabe que por las zonas donde nosotros estamos, y aquí también, hacen llamaditas. Y se presentan allá a cobrar el impuesto. Y nunca habían llegado. Otras ocasiones me libró el Señor, pero en esta ocasión a cobrar impuestos. Y la cuñada mía le dice, ¿impuesto para qué? Yo, no, para el cuidado de nosotros, para ustedes. Cuido si ustedes son los malos, o sea, nos vamos a cuidar de nosotros, de ustedes mismos. Le dije, Rocío, por favor, ¿cómo le dijiste eso a ese señor? Las cámaras, todo ahí. Yo digo, saben que hay cámaras y todo, y aquí nos pueden grabar, pero nosotros tenemos gente por ahí. Bueno, el patrón me mandó a decirle eso, que necesitamos 2 millones mensuales. Íbamos a arrancar para el culto de enseñanza, martes. Pero faltaban 10 minutos para las 7 y ya estábamos sobre el tiempo. Y llegamos. Señor, gracias porque tú me preparaste en esos días con una palabra. Ya estábamos preparados. Enseguida llamé, como nos toca a nosotros, porque si somos ciudadanos del cielo aquí en la tierra, también las demás personas que tienen autoridad van a estar ahí dispuestas a escucharnos. Y llamé a la gente del GAMA. Vinieron al día siguiente, miraron, investigaron, tomaron reportes. Y yo le dije al patrullero, le dije, soy pastor y he conocido a un Dios que hace milagros y oraré por ustedes para que ustedes les den sabiduría. Les recorto toda la historia. Eso fue un martes. El lunes, puente, como el de mañana, habían fiestas en Tierra Alta, Córdoba.
Y ese día capturaron al jefe de la banda con sus 3 guardaespaldas, se fueron a la cárcel y no dejaron de molestar. Tenemos testimonio de que Dios... Las circunstancias que nosotros vivamos, hermanos, que usted vive, vayamos entendiendo y comprendiendo que vamos a entender su carácter, el carácter de Dios, sus hechos, sus propósitos. Mirar cómo está manifiesto su amor por mí. O sea, cuando digo por mí, hágalo por usted también, por usted, por mí. En medio de todo lo que me acontece. Sentirme amado y útil. Vivir la vida cristiana en forma práctica, no mística. La mística hace parte, pero esa mística es la mitad del camino. El tener oración, el hacer devocionales, el buscar su presencia, en dejarse tomar por el Espíritu, hablar en lengua, en fin. Es un tiempo a solas con Dios. Esa vida mística es supremamente necesaria. De ahí parte que después la otra mitad es la vivencia personal. Me voy a enfrentar, usted y yo salimos de aquí dentro de un momento y vamos a enfrentarnos a unas circunstancias y a una vida que está allí. Pero recuerde, si usted sabe que es hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero, hace parte del nuevo pacto en Cristo Jesús, hace parte de las promesas de la salvación de Dios para su vida. Tenga en cuenta que ya Dios tiene destinado un propósito, como dice la palabra, que Él nos determinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, como dice Efesios 1:4. Y también dice que preparó buenas obras para que usted y yo anduviéramos en ellas. Oye, tenemos el propósito de Dios marcado para nosotros. Dios espera que nosotros sencillamente le respondamos a Él con amor también. Pero primeramente tenemos que comprender el amor de Dios. Que cada cosa que nos pase, aunque nos quieran decir que el diablo lo que sea, el diablo es un ser maldito por toda la eternidad y fue destruido y fue vencido y fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. Hizo Jesús eso. De aquí en adelante resistamos al enemigo con nuestra fe, sabiendo que cuando nosotros confiamos en la promesa, en la palabra del Señor, no hay diablo que se levante contra nuestra vida, porque una cosa que no puede hacer el diablo es enfrentarse a una persona que le cree al Dios de su salvación y que dice: Dios está conmigo. Dios está conmigo como poderoso gigante. Por lo tanto, todos los que me persiguen tropezarán y caerán. Esa palabra no fue para aquel entonces, esa palabra es para toda la eternidad, porque escrito está: toda la palabra nunca pasará. Pasarán las cosas, pero mi palabra jamás pasará. Esa palabra que le dijo al pueblo de Dios: yo estoy contigo como poderoso gigante, te la dice a ti. En medio de las circunstancias, dedícate a conocer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque conociéndolo vas a entender el amor de Dios, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y conociéndolo a Él, vas a saber de que tu vida está escrita en Cristo Jesús. Amén. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya no tenemos que pagar por bendiciones. Ya no tenemos que pagar ni darle plata a nadie para que Dios nos bendiga. Ya Cristo pagó. Él nos invita y Él paga. ¿Quién no le gusta que lo inviten y que pague otra? Él invitó y pagó. De aquí en adelante, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿sabe cómo le pagamos a Dios? Creyéndole a su palabra, obedeciéndole a su palabra y amándolo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo.